Y como alcaldía logramos la charla de la niña de la doctora Lorena, y para mí, yo quería participar en este taller, entonces ese es el motivo que el doctor Adrián nos va a dictar una charla muy importante, sobre todo para el crecimiento de todos. Entonces les agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este taller. Y Adrián, bienvenido. Este es un grupo excelente, yo los conozco hace más de 3 años y es mucho lo que he crecido con ellos. Permiso, entonces. Muchas gracias. Bueno, lo de doctor lo vamos a poner como en duda todavía. ¿Sí? Por el momento Adrián. Por el momento Adrián está bien. Entonces, ¿sí va a funcionar eso? Esperemos que sí. Bueno. Si no funciona igual no hay problema porque los tenemos impresos. Entonces incluso ven las... Plan B. Sí. Siempre. Y si no funciona en esa, pues también me la sé de memoria, entonces también funciona. Entonces si quieres vas tomando una. Plan A, B, C, D. Claro, no, hay que yo no estoy preparado para las comidas. Entonces, primero que todo, buenos días para todos. Ya tuve la oportunidad de saludar a algunos, a los que no, nuevamente mucho gusto. Mi nombre es Adrián Vargas. Pues para mí es un gusto estar acá con ustedes. Sé que ustedes hacen esta actividad cada mes. Cada mes se reúnen con un objetivo diferente. Por lo menos cada trimestre. Bueno, mejor aún. O sea, cada trimestre se reúnen con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión particularmente? Tenemos varios. Capacitación. Sí. ¿En qué áreas? Todas las áreas. Académicas, de lo pedagógico, también comunitario, también en tema de desarrollo humano, también en tema de innovación. Entonces depende de la fecha, pues articulamos los intereses de todos para... Bueno, listo, magnífico. Bueno, entonces me presento un poquito más. Adrián Vargas, yo soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración, estoy terminando un proceso de certificación como coach ontológico, he hecho pues otros procesos de formación en diferentes lados, pero más allá de eso, por ahí van a empezar a rotar unas carticas, que es una metodología que utilizamos para procesos de innovación empresarial. Yo llevo trabajando con empresas desde el 2007, más o menos, en temas de consultoría empresarial. Y en temas de desarrollo humano, yo creo que más o menos unos 15 años que vengo trabajando en mí. Porque el tema del desarrollo humano no tiene nada que ver con alguien más que no seamos nosotros. Y en la medida en que nosotros podemos trabajar algunas áreas en nosotros, trabajar algunos temas en nosotros, pues eso se ve reflejado en la interacción que tenemos con el otro. ¿Sí? Entonces, de lo que vamos a hablar un poquito en esta charla se llama Inspirar para Educar. Y es entender que ninguna de esas personitas que se sientan al frente a escucharnos va a aprender algo porque nosotros se lo digamos. Él va a aprender algo si ese algo es interesante para él. Y para que ese algo se vuelva interesante para él, pues nosotros que estamos parados al frente, nuestra tarea es ser una fuente de inspiración, ser una fuente que mueva o moviliza a ese individuo a que pues le sucedan cosas. Se va a ver bien, ¿sí? Les voy a colocar una partecita de qué es lo que sucede en cualquier organismo. Más allá de que sea un adulto, de que sea un niño, es simplemente algo que pasa en nuestros cuerpos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es por Disney, entonces está animado, tiene bonitos colores y demás. ¿Ahí tiene ya el volumen completo o le podemos subir un poquito más? Como se perdió el control, ya no tenemos. No, siempre hay formas. El cerebro llamada eniencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos del pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del
volumen, reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado. Listo. Entonces, cuando sucede algo que nos llama la atención, ya sea porque pone en peligro nuestra vida o porque nos parece muy sexy, atractivo o llamativo, en nuestro cuerpo sucede una química, ¿cierto? Entonces recibimos el estímulo, ese estímulo llega al cerebro, el cerebro le da una orden al cuerpo y se empiezan a generar cierto tipo de reacciones físico-químicas. Eso pasa, queramos o no. Y la mayoría de los casos no nos damos cuenta ni siquiera que eso está pasando. Hay una situación con lo que nosotros a veces llamamos realidad, y es que el cerebro no identifica bien qué es realidad y qué no es realidad. Por ejemplo, ¿a quién le dieron ahorita mandarina? A ti. Listo. ¿A quién más le dieron mandarina ahorita? Y estaba jugosa. Sí. Delicioso. Sí. Estaba ricas. Sí. ¿Y era que dulcecita o Dulcecita. o ácida? No, dulcecita con mucho jugo. Estaba jugosa. Ah, bueno, listo. ¿Y estaba carnosita o no? Carnosita. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y a quién en estos momentos la boca le está salivando? Y ni siquiera han visto la mandarina. A mí. Y ni siquiera han visto la mandarina. Porque no le dieron. Pero en nuestro inconsciente hay grabado cierto tipo de emociones, de sensaciones o de situaciones, y el cerebro lo único que hace es remitirse a ellas. Por ahí están rotando unas carticas, Sí. que es de una metodología que, como les mencioné, se llama CREIMOS. Esa metodología nos sirve a nosotros para desarrollar procesos de innovación empresarial. Tiene algo que se llaman roles, y es cada uno dentro de la organización o dentro de un sistema tiene un rol específico. Entonces les voy a colocar el segundo videito para que podamos entrar en materia. Este posiblemente no van a ver muy bien. Es más, no van a ver nada. Eso era planeado. Eso estaba planeado. Bueno, voy a tener que contárselos. Voy a tener que contárselos para poder que pase. Entonces, ¿quiénes aún tienen sus padres vivos? Yo los tengo vivos. ¿Sí? Listo. Resulta que en el ciclo de evolución de la vida, ¿cierto? Los niños empezamos a crecer, ¿cierto? A adquirir cierto tipo de conocimientos, actitudes, fortalezas, y llega un momento en ese ciclo de vida donde de la misma forma que los fuimos accediendo, empezamos a bajar y cada vez nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro talento va disminuyendo y otra vez nos volvemos como unos niños. De bebés, pues nos hacíamos del 1 y del 2 en la cama, y de ancianos terminamos haciéndonos del 1 y del 2 en la cama. ¿Sí? Entonces el videito básicamente lo que tenía era a un hijo al lado de su papá en un parque, y el papá tiene uno de los alemanes, ¿cierto? El Parkinson y el Alzheimer, y ve un pájaro y le pregunta, ¿qué es este? ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. A mí me hizo llorar. ¿Sí? A mí me hizo llorar. Entonces le pregunta, ¿qué es esto? Y él le dice, un pájaro. La segunda vez le pregunta, ¿qué es esto? Y él le dice, un pájaro. La tercera vez le pregunta, ¿qué es esto? Le dice, un pájaro. La cuarta vez él le pregunta, ¿qué no entiendes que es un pájaro? ¿Sí? El papá, en su sabiduría, porque eso no nos lo enseñan en los libros, eso no nos lo enseñan en la universidad, eso no nos lo enseñan en otros lados, sino en la vida.
en la sabiduría se para, va por un libro y trae su diario. Y en su diario hay una partecita que él tiene relatada cuando ese mismo hijo tenía 3 años. Y le dice, hoy fui al parque con mi hijo y vimos un pájaro. Me preguntó 21 veces qué era lo que estaba observando. Y cada vez que me preguntaba, yo lo abrazaba y le decía que era un pájaro. ¿Sí? Y a veces se nos olvida a quienes de alguna forma tenemos la posibilidad de impactar vidas, como lo que hacen ustedes como docentes, que ese ser que nos está preguntando, ¿qué es eso? No lo entiende. Y no lo entiende porque sea maldadoso. O sea, no es que, ay, no, ya que yo le voy a jugar una broma al profesor y le voy a preguntar varias veces qué es eso. A veces puede que lo hagan, son niños. ¿Sí? Pero muchas veces realmente no entienden lo que nosotros les estamos explicando. Y nosotros, digamos que por cualquier circunstancia, ni buena ni mala, ¿cierto? Simplemente porque ya lo hemos repetido mucho, porque para nosotros es claro, porque para otros niños es claro, creemos que ya no tenemos que repetirlo más. Y juzgamos que ese niño es lento, o que ese niño, digamos que es como brutico. Y hacemos algunas generalidades de no, si lo explico 2 veces y la mayoría me entiende, pues el resto mirará qué pasa con él. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cartas eran? ¿Cuántas cartas eran? ¿No? ¿Quién sabe cuántas cartas son? 7. Bueno, 6, 7, pero son 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas somos? Yo creo que alcanzamos a dividirnos como en 3 grupos. Dividámonos por favor en 3 grupitos. ¿Sí? Cuéntese de 1 a 7 y se dividen en 3 grupos por favor. Hacemos un grupito de este lado, hacemos otro acá y hacemos otro acá. 3 grupos de 7 personas. Un grupito de 7 acá, un grupito de 7 acá y otro grupito de 7 acá. Mira. No, pero no me den la espalda. Solamente tenemos que hacer. ¿Dónde estamos? Sí. Y el grupo que haya acabado, el grupo un poquito más grande, no importa. Listo. Entonces, en cada grupo, ¿cierto? En cada grupo, posiblemente. Acá, en cualquiera de los grupos que te quieras hacer. Bienvenida. Listo. Entonces, en cualquiera de cada grupo, si quieres lo apagamos. Lo que pasa es que con estos ojos así azules, esa lucecita, ya me ayuda mucho. Y si quieres corremos un poquito la cortina, ¿cierto? Es que a mí los lugares oscuros me dan mucho. Los lugares oscuros como que no me gustan mucho. Bien, listo. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿cierto? Puede ser el creativo, ¿cierto? El que es bueno para generar ideas, el que es bueno para mirar cómo se solucionan los problemas, el que es bueno para identificar de qué manera podemos hacer algo que no sea convencional. En cualquiera de los grupos puede haber alguien que sienta que es bueno para concertar. Ese que coge las ideas que dijo él, las ideas que dijo ella, las ideas que dijo él, y pues saca una gran idea, saca algo, digamos que muchísimo más contundente. En cualquiera de los grupos puede haber alguien que se sienta como el evaluador, ¿cierto? Como el abogado del diablo, como ese que no tiene muchos amigos, como ese que cada que habla o va a hablar ya el otro dice, nada, ya está empezando a poner problemas. Las sonrisas a veces denotan que sí, ¿cierto? Que a veces identificamos personas que son así, no porque uno sea, ¿cierto? No porque uno sea. A veces
nos sentimos como buenos preparadores, como esa persona que es bueno para convocar, para generar unión, para hacer que las personas lleguen a un espacio particular y asuman una actitud particular, ¿sí? En otros casos, digamos que podemos tener la actitud del águila, ¿cierto? Y es ser bueno para identificar. Entonces llegamos a un lugar y decimos, ah, esa puerta está funcionando mal. Ve, no hay agua. Ve, esa pared está mal pintada. Ve, se recalentó el... ¿cómo se llama eso? Ve, se perdió el control. No lo soluciona, pero se da cuenta que están pasando cosas. Hay gente que es buena para solucionar cosas. Que usted le dice, ve, se perdió el control, entonces alguien se paró y dijo, ve, ¿por qué no empezamos a mirar dentro de los bolsos a ver si están ahí? Ahorita saldrá con otra idea si no estaban en los bolsos, ¿cierto? Pero busca cómo solucionar las cosas. Y hay gente, ¿sí?, que puede ser buena, como el elefante, que tiene una gran memoria para tomar nota. No habla mucho, no participa mucho, pero cuando usted le pide un acta de la reunión en la que estuvieron, es impecable. Todo lo que se mencionó, todo lo que se habló, estaba en el acta. ¿Sí? ¿Cuál de estos es más importante? Todos. ¿Sí? Cada uno de ellos es fundamental para que lo que se supone que vayamos a hacer se pueda lograr. Y a veces, dependiendo del área de formación que estemos o del área de conocimiento que tengamos, a veces creemos que Dios hizo el mundo, después nos creó a nosotros y el resto. ¿Sí? Y creemos que somos el centro del universo. Entonces, cuando estamos educando, cuando estamos formando, pues la materia importante es la mía. Porque es que eso de educación física, uno en el campo no todos los días hace educación física, ¿sí? Pero es igual de importante. O cuando yo estoy dando una materia que a mí me encantaba, español, pues es que la gente no sabía hablar. Todo lo otro puede hacerlo mal, pero si no sabía hablar, está como embalado. O como el que da matemáticas, y dice, no, es que si la gente no sabe de números, entonces no sabe de la vida. Y resulta que hay varios estudios que muestran que medir el coeficiente intelectual solamente alcanza a medir el 13% de la inteligencia de ese ser humano. El 13%, porque está la inteligencia emocional, la inteligencia lingüística, ¿cierto? La inteligencia matemática, la inteligencia espacial, y hay diferentes elementos que componen a ese ser. Así como cualquier organización requiere diferentes roles y diferentes talentos para poder operar adecuadamente, ese alumno requiere de diferentes conocimientos para poder, digamos que, tener una calidad de vida, un desarrollo profesional y cierto tipo de comportamientos y actitudes, digamos, que sean como adecuados en la sociedad. En ese contexto, ¿quién lee bien acá? Todos. Más o menos. Levante la mano quien lee bien acá. ¿Los otros no leen bien? ¿Los otros no van a levantar la mano, diga lo que diga? No, porque también es una opción. Hay gente que... ¿a quién le gustan los hombres que dejen la mano abajo? Pues no la quieren levantar y la dejan abajo. Perfecto. Entonces, ¿quién me colabora leyendo la definición que hay sobre qué es la educación? Yo. Por favor, gracias. Y voy a parar aquí porque es para que se vea. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la argumentación, la formación o la investigación. Perfecto. Muy bien, sacó 5 en lectura. Excelente. Ahora, ¿qué leyó? Listo. Entonces, ahí viene la segunda parte, ¿cierto? Comprensión de lectura. Y después vendría otra que es argumentación, ¿cierto? Que es tomar como posición frente a lo que estás leyendo. Pero si notamos, dice adquisición de conocimientos. Y quizá muchos docentes a veces nos paramos enfrente simplemente a transmitir conocimientos y pensamos que estamos educando.
Y esa es solamente una partecita. Después dice valores, creencias, hábitos, ¿sí? Y la conjunción de todos esos elementos hace que estemos educando, ¿sí? ¿Quién de acá conduce? ¿Sí? Listo. Al principio, mientras estamos aprendiendo a conducir, entonces estamos pendientes de la llave, del acelerador, del clutch, de la palanca, de la direccional, de las luces, del retrovisor, del copiloto, del cinturón de seguridad, del peatón y de una cantidad de cosas. Cuando ya sabemos conducir, no nos damos cuenta que estamos pendientes de todo eso. Y se hace mecánicamente. Entonces, vamos a empezar a abordar algunos de los temas que están ahí mencionados, y es, primero, ¿cuál es el interés de cada uno de los roles? Entonces, ¿todos son docentes o hay alguien que sea administrativo o que sea... ¿Tú eres administrativo? Listo, perfecto. ¿Hay alguien que en estos momentos sea alumno? Que esté estudiando una especialización, una maestría. Listo, perfecto. Entonces, cuéntanos cuál es el interés de una institución educativa. Pues que se hace de todo. No, ¿cuál es el interés? No qué se hace. ¿Cuál es el interés? Yo soy el rector del colegio, de la universidad, de la escuela. ¿Cuál es mi interés como rector? Educar, ¿cierto? ¿Para qué educar? No te preocupes que lo que digas está bien. O sea, todo lo que digamos acá está bien. ¿Sí? Todo lo que digamos acá está bien. No te preocupes. Bueno. Lo tomaría en el sentido de educar para dar una forma diferente de pensar, más que todo en la zona rural, de romper con el paradigma de que los jóvenes no están como destinados a que puedan ser diferentes a lo que pueden ser los padres que son agricultores, ¿cierto? Es como una forma es como... Disculpa, ¿tú estás escuchando lo que le está diciendo? ¿Pero estás escuchando? Sí. Listo, perfecto. Sí, es porque de pronto todo no está un poco... transformar la palabra. Transformar, listo. Entonces, el interés de un directivo es educar a esa persona para que de pronto se mueva un poco de su paradigma y transforme la visión que tiene, y de pronto ya no sea el campesino como el papá, sino que haga algo diferente. Esa puede ser una lectura del administrativo. ¿Quién de los profesores nos puede contar o nos quiere contar desde su perspectiva cuál es el interés al educar a alguien que está en el campo? Día uno. Que tenga una visión de mundo diferente. Que tenga una visión de mundo diferente. Diferente al que vive y que sienta que lo que él hace puede complementarlo con esa visión de mundo que le espera en el proceso educativo. Ya, listo. Y cuando refieres a una visión de mundo diferente, ¿es que salga del campo o que esté en el campo de otra forma? Que esté en el campo, por eso hablo de la parte complementaria. Que lo que él tiene puede aprovechar para hacer otras cosas diferentes que le pueden generar los ingresos, un proyecto de vida claro. Listo, perfecto. Entonces, es la posibilidad de que aprenda otras formas de ver el mundo y de generar, digamos que interacción con ese mundo y formas de ingresos de ese mundo. Digamos que hay como y una traducción. Construirse como persona. Listo. Y desarrollarse, construirse como persona. Perfecto, gracias. Y tú eres la única alumna en estos momentos. Cuéntanos, ¿cuál es el interés de un alumno cuando se forma? Aprender más. ¿Sobre qué? Pues en mi caso, sobre educación. Sobre educación. Listo. Entonces, se observa, el administrativo puede tener una perspectiva, el docente puede tener otra perspectiva y el alumno puede tener otra perspectiva. ¿Cuál de las tres perspectivas es más valiosa? Todas son importantes. Todas son importantes. Y es importante que cada uno conozca la perspectiva que tiene el otro. Sí. Claro. ¿Cuántos de ustedes conocen la perspectiva que tiene el rector de la institución educativa? ¿Cuántos de ustedes, cuál es tu nombre? Los Dari. ¿Y cuál es el tuyo? Los Dari sabe por qué Vilma educa. Pues
ya lo ha manifestado porque le gusta, le encanta su profesión, sí, porque la ama. Listo. ¿Y tú sabes por qué Luz Daria educa? Sí, porque ella dice que ella apasiona lo de la lengua, en lo que ella está, en lo que ella... Sí, lo que pasa es que Pero tú eres profesora de idiomas, Miren lo particular que sucede con una sola expresión, ¿cierto? Las suspicacias a veces pueden llegar a generar y es un tema netamente interpretativo. Cada uno en medio de nuestra picardía interpretamos lo que sería que Luz Dari sea buena en las lenguas, ¿cierto? Una cosa es que sea buena, no, espérate, pero es que una cosa es que sea buena en las lenguas. Y otra cosa es que sea buena con las lenguas. ¿Cierto? Una es que sea buena en, otra es que sea buena con. ¿Sí? Listo. Y eso pasa a veces, ¿cierto? Cuando el profesor dice algo y el alumno interpreta algo. Porque entendió solamente eso es el, ¿cómo es que se llama? El, ¿dónde está el profesor? Entendió una preposición que no era, y dice, ay, profe, ¿usted qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo hace que usted fuera con la lengua? Pues, o sea, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Que en ese proceso de comunicarnos y en ese proceso de interactuar, chequeemos si lo que está oyendo el otro, ¿cierto?, es lo que yo le estoy queriendo transmitir. Y eso pasa entre lo que el director de la institución quiere, entre lo que yo como docente hago y lo que mis estudiantes están experimentando, ¿sí? Y eso refiere al segundo elemento que se llama observador. Y es que cada uno de nosotros tiene unas gafas diferentes para ver el mundo. ¿Quién de acá nació en el campo? Dale, de aquí. No, fíjate en el comentario que lo observador que dices tú es una forma de razonar, ¿no? Allá vamos, allá vamos. Entonces, ¿quién de ustedes nació en el campo? Yo nací en el campo. No, algunos nacieron en la clínica, otros nacieron en la ciudad, ¿cierto? Listo, exactamente, yo también nací con partera. ¿Sí? Yo tengo 40 años y a mí me trajo al mundo una partera. ¿Sí? Las personas, bueno, naciste de tu mamá, pero a tu mamá le ayudó un médico, una partera o alguien más, o ella muy periodista, no es eso. Entonces, cada una de las personas, dependiendo de dónde vengamos, ¿cierto?, de la cultura en la que nos desarrollemos, de la creencia religiosa que tengamos, del contexto sociocultural en el que nos movamos, eso hace que generemos una interpretación de las cosas. Y eso en nuestro mapa mental se nos convierte en unos lentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le gusta el calor? ¿A quiénes no nos gusta el calor? ¿Sí? A mí el calor me da piedra. Me da como un desesperito. Y entonces a veces usted está sentado con alguien, y ese alguien ve un día luminoso y dice, ay, tan bacano este día. Y me dice, no, sí, está calor, sudando y todo eso, qué pereza. Y están hablando del mismo hecho, ¿cierto? Es un día caluroso, ¿cierto? Pero la perspectiva que tenemos cada uno es diferente, ¿sí? Eso hace que cada uno sea un observador diferente, pero ¿quién me lee la frasecita que está debajo del observador? Respeto por el otro como legítimo otro. Exacto. Entonces es importante que no perdamos de vista que lo que esa otra persona está observando, cómo lo está interpretando y lo que está viendo ahí en ese día es respetable. No porque es que yo sea el profesor de lenguas o porque sea el profesor de educación física, ¿tú eres docente? O porque soy docente en matemáticas, es que lo que yo digo es más valioso. No. Cada uno desde su área de conocimiento, desde su expertise, desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde su edad, desde su momento de vida, tiene una forma de ver las cosas, ¿cierto? ¿Tú cuántos años tienes?
La verdad. La verdad. Sí. 55. Listo, perfecto. ¿Sí ven las diferencias de la concepción de verdad? ¿Sí ven las diferencias de concepción de verdad? ¿Sí? Burrito, ¿tú cuántos años tienes? 55. 55. Listo, yo tengo 40. Ya la sé. Hermano, usted me ¿Tienes la 55 años en serio? Bien, claro, vea. No, está poniendo. ¿Quiénes le creen? No, yo no ¿Quiénes le le creo. Yo no le creen? creo. ¿Quiénes le creen? Se ¿Tú está le crees? poniendo- Yo no, Listo. le mantiene reservado. ¿Quiénes no le creen? Yo. ¿Quiénes no le creen? Yo no le creo. Yo le creo. Listo, perfecto. Entonces, frente a lo que dice una persona, ¿sí? O a lo que dice, o a lo que yo escucho de ella, yo puedo tomar la posición de creer o no creer. ¿Sí? Y eso, él puede decir que tiene 100. Que yo le crea o no le crea es otra cosa. ¿Cierto? Y a veces pasa lo mismo con los alumnos. Ustedes llegan y les plantean algo. Y si ustedes no lo hacen de una forma que sea lo suficientemente convincente, atractiva y llamativa, él siempre va a tomar la decisión de creerles o no creerles. ¿Sí? Y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente la decisión que está tomando esa persona. Entonces, frente al tema del aprendizaje, se presentan cierto tipo de dificultades. Y la primera es que a veces nos cuesta aceptar que no sabemos. A veces nos cuesta dificultad entender que hay áreas del conocimiento, oiga, que yo no manejo. A veces ni siquiera nos damos cuenta que no sabemos de eso. Y eso se llama ceguera cognitiva. Por ejemplo, ¿cuántos acá saben de física nuclear? ¿Cuántos saben acá de inglés? de la lengua. Fabián sabe. La buena con la lengua. No, que hay varios buenos. Vaya saliendo las cosas. ¿Cuántos saben acá sobre el trinomio cuadrado perfecto? Y dependiendo del área de conocimiento que tengamos, ¿cierto? César, por ejemplo, que sabe el agro, él tiene una perspectiva de este lugar diferente a la que tienes tú y diferente a la que tienes tú. Y está permeado por el conocimiento que tenemos. Para muchos, estar acá es un esfuerzo. Para otros, estar acá es una bendición. ¿Cierto? Y es el mismo espacio. Y lo único que cambia es ese observador que lo está percibiendo. ¿Sí? Hay un tercer elemento y es el olvido del cuerpo. ¿Quiénes tienen hijos? Reconocidos. Todos. Entonces, ¿recuerdan cuando los bebitos empezaban a tata, titi, y lloraban? Ahí ellos no hablaban, pero no implica que no tuvieran lenguaje. Ahí, ¿perdón? Hasta cantan y todo. Tata, aquí, tata. ¿Cierto? Entonces, el lenguaje nosotros habitualmente lo llevamos o lo referimos a lo que verbalizamos. Pero el lenguaje está compuesto por lo que verbalizamos, por la corporalidad que tenemos y por la emocionalidad que vivimos en medio de ese lenguaje. Entonces, ese bebito tiene una corporalidad y una emocionalidad. Así todavía no sea capaz de verbalizar. Así todavía no sea capaz de expresar. Y cuando empiezan a utilizar ciertos sintagmas, entonces dicen pa, ta, ma, y empiezan ya a referir, ¿cierto? Y nosotros empezamos de traductor simultáneo, ay, quiere decir mamá, ay, quiere decir papá, quiere decir que, ¿cierto? Me pasó algo más, ¿sí? Y no porque a veces nuestros niños no sean capaces de expresarnos lo que les pasa, no implica que no les esté pasando nada. No porque ese niño no sea capaz de repetir con la misma capacidad o con la misma habilidad o fluidez, como se dice casa en inglés, no implica que él no esté haciendo un proceso en su vida. O no porque el profesor le esté mostrando cómo se hace una suma
una resta, una división o una multiplicación, y el niño me mire con ojos de terror, de pánico, de no entender. Yo tuve un amigo que repitió 7 veces matemáticas 1, porque no entendía por qué algo que estaba multiplicando pasaba a dividir. No lo entendía, o sea, dentro de su raciocinio lógico, eso no era concebible, ¿cierto? No tenía lógica. ¿Y cuántas veces con ese alumno que está por allá sentadito, retraído, que incluso a veces solloza, que incluso a veces suspira, que incluso a veces no dice nada y siempre llegaba de una forma alegre y empezó a llegar triste o empezó a llegar aburrido? ¿Cuántas veces nos preguntamos qué nos quiere decir? ¿Cuántas veces referimos incluso sobre nosotros mismos? Porque a las 8 de la mañana un lunes tenemos cierta emocionalidad y porque a las 2 de la tarde un viernes tenemos otra. ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos olvida eso que estamos sintiendo, eso que está pasando, esa química que está pasando en nuestros cuerpos y que pues se nos volvió paisaje? Se nos olvida que está ahí. El cuarto es la ausencia del contexto emocional. Y es que hay momentos en los cuales estamos tratando de dar clase y los niños están conversando. Es viable que ellos de pronto puedan atender a lo que les estoy diciendo. Miren, hay un señor que se llama Richard Gerber y él dice que la concentración y la atención no es algo que yo decida dar, es algo que a mí me arrebatan, es algo que pasa en el entorno y que a mí me llama tanto la atención, como cuando ese niño ve luces o escucha sonidos o escucha una voz particular y se queda atento, porque el estímulo que está recibiendo es mucho más atractivo que el ruido que lo está circundando. Y ese niño no está prestando atención allá porque quien está parado allá no lo está seduciendo, no lo estamos inspirando. Y eso a veces puede ser confrontador porque aprendimos unas formas de hacer las cosas. Y yo recuerdo, ¿a quién de acá le tocaban reglazos? A mí me tocaron. A mí me tocaron. Usted está joven y le tocaron. Sí, claro. Gracias. Tocaron. Yo estoy en una escuela rural en Medellín y en primero, con las sumas, si usted no decía bien la suma, sacaban una regla de 1 metro de madera y así. ¿Sí? Porque estaba la creencia de que la sangre, la letra de la sangre entra. ¿Sí? No sé si bueno o malo, yo algo de numeritos aprendí. ¿Cierto? Sí, porque creo que pasaba poco en nuestra época. ¿Cierto? El bullying y todo ese tipo de cosas siempre había existido. Y nosotros, digamos que nosotros mismos lo afrontábamos de una forma diferente. ¿Sí? Y eso refiere, sí, o nos vemos detrás de la escuela y acabamos. O nos vemos en el cajón. Entonces, miren lo importante que es entender cómo se genera el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje se genera básicamente de 2 formas. Y por eso refiero lo del reglazo. Porque usted lo aprende porque el impacto emocional que está teniendo en esos momentos es supremamente fuerte, o porque hay una cantidad de repeticiones infinitas para que usted aprenda. Y nosotros podemos decidir repetir mucho o generar un impacto emocional tal que haga que esa persona se acuerde de eso. No estoy sugiriendo reglazos. No estoy sugiriendo reglazos. Es aprendizaje por asociación. Digamos que en los procesos de repetición, cada una de las personas empieza a generar anclajes que le permitan, digamos que recordar eso que está saliendo de lo convencional y se está volviendo importante.
Entonces algunas personas aprendemos por procesos asociativos. Algunas personas... Bueno, música, pero no, pues una música que da armonía y melodía en una obra de clase Claro, digamos que uno puede generar procesos ambientales, procesos emocionales, procesos kinestésicos que permitan atraer la atención de ese ser humano, ¿cierto? Ya va en mí como docente de qué tipo de recursos me doto o de estrategias para poder lograrlo, ¿sí? Pero en última refiere es qué tan interesado estoy yo realmente en que ese ser humano que está escuchando aprenda. Porque puede ser que la verdad ya no me interese que aprendan. Ya lo único que me interesa es que llegue cada 30 para que me consignen, que llegue tal fecha para poderme pensionar, porque realmente ya no me mueve lo que estoy haciendo. Y si lo que estoy haciendo no me mueve, pues va a ser mucho más difícil inspirar a ese otro con lo que está sucediendo. El último es la incapacidad de desaprender. Hay muchas otras dificultades en el proceso de aprendizaje, pero les quería traer estas 5. Ese último de la dificultad de desaprender es que alguien ha escuchado la frasecita de es que a mí a esta edad se me dificulta aprender cierto tipo de cosas. ¿Alguien ha escuchado esa frasecita? ¿Alguien la siente suya? ¿Alguien en algunas áreas dice? En algunas áreas alguien puede decir, ay no, yo en este tema no, la verdad yo ya estoy con un producto terminado, yo ya ahí no puedo hacer absolutamente nada más. Ni bueno ni malo, es solamente una perspectiva con la cual afrontamos algo y que puede hacer que nos abramos a esa posibilidad de seguir aprendiendo, o simplemente cuando estemos en el espacio, no lo voy a referir por las situaciones, estemos así. Porque es que ya no nos... por eso hago la salvedad. Porque el cuerpo es un prisma que, digamos, refleja absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿sí? Y usted puede ver el alumno que usted está hablando y él está mirando la ventana y él le está diciendo algo, así no se lo diga con palabras. El cuerpo, cuando la persona está hablando con el otro y uno está cruzado, uno posiblemente le esté mandando el mensaje de, oiga, no me interesa lo que usted está diciendo, o posiblemente esté enviando un mensaje de tengo frío. ¿Cuál interpretación me llevo yo? ¿Cierto? ¿Cuál interpretación me llevo yo? ¿Cuál me es útil? Porque puede que yo lo único que quiera hacer es decir, ay, mira, esto tan grosero, ay, mira, no me está poniendo atención, y meterme en un rollo y en una película que no me aporta en nada. O puede que simplemente pregunte y ven, ¿te sucede algo? Y empiece a generar una conversación, ¿sí? Entonces, entendiendo que cada observador es legítimo y válido, que refiere a su historia y a lo que le ha pasado, a las cosas por las cuales ha pasado, que hay un proceso para que se dé el aprendizaje, viene el tercer amigo que yo creo que es fundamental y que es lo que hace que nosotros nos podamos comunicar, y es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje surge por dos cosas fundamentales hace más o menos unos 5.000 años, ¿sí? El primero, y les voy 10.000 a uno a que no lo adivinen. ¿Cuál creen que es la razón número 1 por la cual surge el lenguaje? Esa es la segunda, la necesidad de comunicarse, ¿cierto? O sea, como vivíamos ya en cierto tipo de grupos y demás, entonces pues ya el garrote y el jalar no era suficiente, ¿cierto? Entonces surgió la necesidad de verbalizar, ¿sí? ¿Cuál creen que antes de la necesidad de socializar era la razón como que movió a que el lenguaje se desarrollara en una forma verbal? ¿Quién dijo afecto? ¿Quién dijo afecto? El afecto. No, y es más, los primeros rasgos del lenguaje se dieron en el Homo habilis cuando sale de Oriente a Europa y se da alrededor del fuego. En una temporada de frío muy dura, el fuego se hacía al centro, no había lenguaje, pero la unión de los cuerpos mirándose empieza a relacionar, porque había sedentarismo, había nomadismo, cuando se vuelven sedentarios, el estar juntos muchas horas
y compartir el juego, que era un elemento fundamental para sobrevivir, dice que sean los primeros elementos del lenguaje. Y ya después la historia dice más o menos desde 12.000 años antes, con Harappa y Hammurabi, que son ciudades de Mesopotamia, donde se empiezan a encontrar las primeras estelas de la contabilidad. Las estelas es un cuadro de barro y arcilla, No estelas. donde se documentan varios elementos, entonces empiezan a conectar eso con el tema social y desde muchos años también. Y obviamente el afecto, también el poder, la división de clases, muchas cosas empiezan a determinar cómo empieza a evolucionar el lenguaje. Pero entonces miren pues, hace más o menos unos 3 millones de años, el animalito este se baja y empieza a caminar erguido, ¿cierto? Muchos animalitos empezaron a caminar erguidos y solamente el ser humano se desarrolló, ¿cierto? Digamos que es parte del lenguaje, uno de los elementos que nos distingue o que nos diferencia, el tema de las emociones, el tema de los procesos interpretativos y otra cantidad de elementos, lo que hace que el ser humano sea ser humano y que no sea un mico, que no sea un simio, que no sea cualquier otro de estos animalitos, ¿cierto? Entonces es importante entender que por afecto es una de las primeras razones que hace que nosotros sintamos la necesidad de expresarle algo a ese otro que está al lado. Y que antes simplemente lo hacíamos con una mirada, que antes simplemente lo hacíamos con un roce, pero ahorita sentimos la necesidad de verbalizarlo. Y lo otro es la posibilidad de estar en comunidad, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra, digamos que de nuestra esencia. Entonces, en ese contexto, el lenguaje tiene básicamente dos miradas. Una es una mirada descriptiva. Hoy es sábado. En esa mirada descriptiva, donde yo hago una afirmación de hoy es sábado, ¿eso es verdadero o falso? Es falso, ¿cierto? Entonces, las afirmaciones son verdaderas o falsas. Acá hay solo mujeres. Es falso. ¿Y? ¿Perdón? Digamos que me digan de esa forma, algunas mujeres o claro, unas mujeres. O hay X cantidad de mujeres, o hay unas mujeres, ¿cierto? Entonces podría expresarlo de una forma que pudiese ser verdadero, pero también lo puedo expresar de una forma que sea falso, ¿cierto? Hay otra forma en la cual el lenguaje a veces se nos olvida tenerlo en cuenta y es quizá la de mayor potencial, y es el lenguaje generativo. Y es esa posibilidad de construir futuro con lo que decimos. Como... No, yo voy a utilizarlo en la estera. Utilizarlo en la estera. Lo de la estera, o la de las lenguas y todo eso, no. Entonces... No. Esto es un tema serio, Entonces, por ejemplo, este espacio que estamos teniendo acá, yo no estaría acá si Jorge, en parte de ese lenguaje declarativo, no me hubiera dicho, Adrián, mira, va a haber una reunión de docentes tal día, a tal hora, ¿por qué no nos acompañas y les obsequiamos una charla? Yo pude haber dicho sí o no, ¿sí? Eso no era verdadero o falso, es diferente. Entonces, las afirmaciones son verdaderas o falsas, las declaraciones son fundadas o infundadas, ¿cierto? Entonces, en lo que él dice, oiga, no, yo cómo voy a ir a parar allá con los profesores, yo no hay nada de eso. Entonces, él pudo haberme invitado, yo sentir que era infundado y decir, no, yo todavía no voy. ¿Sí? O tener una perspectiva diferente, posiblemente tampoco saber nada del tema y decir, no, hágale, yo voy allá a chachar un rato, ¿cierto? Pero estoy acá porque en una frase que él hace de ese lenguaje declarativo, hace que la realidad para mi viernes sea diferente. Posiblemente, o yo estaría en otro lugar. Si tú le dices a otro de tus compañeros, ve, reunámonos mañana para almorzar, ¿cierto? Eso es una declaración. Él, frente a esa declaración, puede decirte, sí, chévere, o puede decir, no, mañana no puedo. Y se abre otro espacio que dentro de esas declaraciones está, y es la negociación. Tú puedes decirle, no, mañana no puedo, pero puedo tal día. ¿Sí? Entonces es importante solamente mirarlo desde esas dos perspectivas. El tema es mucho más profundo. Pero hay afirmaciones
y hay declaraciones. Cuando nuestros padres en la casa nos dicen, es que usted es como bruto, mijo. Eso es una afirmación o una declaración. Las afirmaciones son verdaderas o falsas. Es una declaración. Y lo verdadero o lo falso se da por consensos sociales. Entonces puede que ese mismo niño que el padre refiere como que es brutico, puede que la mamá lo diga, la mamá lo vea y diga, es el niño más lindo del mundo. O puede que el profesor lo vea y diga, oiga, no, ese niño es muy bueno en tal área. ¿Sí? Cuando son opiniones, cuando las declaraciones son solamente opiniones, ¿cierto? Como son subjetivas, lo único que son es fundadas o infundadas. Y esas opiniones no son ni verdaderas ni falsas. Hay personas acá, entre ustedes mismos, que piensan que su compañero es un pelmazo. Es brutico. Es brutico, ¿cierto? Y eso no hace que ese compañero lo sea. Es simplemente su opinión frente a esa otra persona. Hay otras opiniones donde ustedes dicen, oiga, mi compañera está como buena. Eso no hace que ella esté buena. ¿Sí? Pero es su percepción. Pero es su percepción. ¿Sí? Porque la expresión de belleza, ¿cierto? La expresión de que es bueno, es completamente subjetivo. Entonces es importante separar esos dos elementos porque a veces vivimos esas opiniones como si fueran verdad. En mi caso, yo viví no sé cuántos años la opinión de mis padres de que yo no era juicioso. Y a mí alguien me decía algo y decía, no, pues que yo no soy juicioso. O sea, como si me hubiera autodeterminado. ¿Se la creyó? Me lo creí. Y lo viví así. Y lo sufrí así. Porque muchas veces empezamos a generar cierto tipo de creencias y anclajes que las personas vivimos y ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. A diferencia de una afirmación de acá hay 3 mujeres sentadas. Eso puede ser verdadero o falso, porque hay una distinción generalizada de que es mujer, de que es hombre, ¿cierto? Del número 3 o del número 5, ¿cierto? Eso nos permite llegar a cierto tipo de acuerdos cuando estamos hablando de una afirmación. Pero cuando estamos hablando de una declaración, no necesariamente hay que llegar a un acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Luis González. Luis puede pensar que X cosa es chévere y yo puedo pensar que no. Y eso no hace que tengamos que discutir. Porque simplemente estamos lanzando una opinión frente a algo. Y a veces nos ponemos a discutir sobre opiniones. Porque pensamos o pretendemos que el otro que nos está escuchando tiene que opinar lo mismo. Pero ni siquiera nos damos cuenta que es una opinión. Y decimos, pero es que como es tan bruto, como es que no entiende esto, que es que las matemáticas es lo más importante que tiene que aprender un estudiante en primaria. Y la profesora de lenguas dice, no, es que lo más importante. pero no, está bien decirlo así, la profesora de lenguas. Sí. Solo hubo una palabrita que cambié con, exacto. Y era de. ¿Cierto? Sí ves, que la muy malintencionada. Ay, no. ¿Cierto? Entonces, cada uno desde nuestra perspectiva puede pensar que es lo más importante. ¿Y por qué no pensar que ese ser humano que está ahí es importante que aprenda un poco de todo para que vaya tomando decisiones o determinaciones en su vida de por dónde se inclina, ¿cierto? Para poder transformar ese futuro o esa realidad y decidir con conciencia si decide quedarse en el campo, ¿cierto? Siendo un empresario del campo, o si decide irse a estudiar otro tema y posteriormente regresar al campo para enriquecerlo. ¿Sí? Pero depende de nosotros cómo nos paramos, porque si yo le empiezo a mostrar a él, es que lo mío es más importante, él no entiende la distinción entre una afirmación y una opinión. Y él dice, ay no, pues que a mí la profesora de español me dijo que lo más importante era español. Yo no, ni para qué le pongo cuidado a lenguas. Si nosotros de alguna forma vamos generando esas disidencias o esas separaciones entre los mismos estudiantes. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuidemos nuestro lenguaje, ¿cierto? Que lo cuidemos al expresarlo. Porque esa palabrita de que las palabras se las lleva el viento, las palabras puede que sí, pero los efectos no. O sea, lo que siente ese ser humano no se lo lleva el viento.
Entonces, cuando como docente me paro frente al alumno y le digo, este sí es muy bruto, le he explicado tantas veces y no he podido entender esto, ese niño puede quedarse con esa percepción de que él es brutito. Y a todo lo que vaya a afrontar, entonces, ¿tú eres docente en qué área? En ese momento estoy con primaria en todas las áreas. Listo, perfecto. Entonces, ese niño que en primaria recibió la expresión de su profesora, que él era brutico, cuando llega al colegio y empieza a ver religión, sociales, matemáticas, dice, no, pues que yo soy brutico, mi profesora me dijo que es que yo era brutico. ¿Cierto? Y va tal cual, sellado. ¿Sí? A mí me deja muy preocupar lo que están diciendo ahí, porque estamos hablando de la emocionalidad del estudiante. ¿A qué horas nosotros nos vamos a preocupar de la emocionalidad para transmitirle un conocimiento como usted debía hacer? Pues estoy llena de una cantidad de cosas aquí y es mi parte subjetiva. Eso va para otra charla. Pero, uy, eso no parte esto de la vida. Podemos empezar a escuchar. Es que ese es el debate, el profesor que es filósofo, es el debate desde Platón y Aristóteles, el debate de la razón o la emoción. Y la filosofía occidental desvirtuó totalmente la emoción y fundamentó todo lo que es la civilización en la razón, en el razonar. Y entonces tomó una línea en que el conocimiento es lo importante y por eso la emoción queda de lado hasta este siglo XXI, que muchos movimientos han empezado otra vez a trabajar el tema de la emoción. Páralo un momentico. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Páralo para lo de la letra. Pero miren la palabra, el conocimiento. Y desvirtuamos que el saber qué siento, el conocerme a mí mismo, ¿cierto? El saber qué me gusta y no me gusta, eso ya no es conocimiento. Porque el conocimiento se volvieron habilidades duras, ¿cierto? Se volvieron temas técnicos, se volvieron saberes hacer. Pero desvirtuamos el conocimiento de ese ser humano que siente, de ese ser humano que piensa, de ese ser humano que interactúa con el otro, de ese ser humano que está feliz o que está triste. Y a eso ya no lo llamamos conocimiento. A eso le colocamos otra expresión, lo llamamos emociones, ¿sí? Pero ¿de cuándo acá el conocer mis emociones no es conocer? No lo podría decir entonces el profesor de filosofía. ¿De cuándo acá el conocer algo ya no es conocer? ¿Cierto? Pero no vamos a entrar ahí, Adrián, pero es que las emociones no se conocen, se sienten. Por eso es el emocional. Claro, pero entonces, digamos que voy a reformular. No las conozco, pero sí las reconozco. Si me doy cuenta de que la estoy sintiendo, si me doy cuenta de que la estoy experimentando, si me doy cuenta de que la estoy viviendo, ¿cierto? Entonces no la conozco, sino que la reconozco. No, y es tan sencillo que hay un ejemplo, yo se los había dado a ustedes, usted se refiere con las conversaciones generativas a Rafael Echevarría y Humberto Maturana, que son los que trabajan todos en Latinoamérica. Y Maturana dice, la emoción es tan fuerte que usted sin la emoción no puede tomar decisiones razonables. No puede utilizar la razón, así sea un universalismo como nos lo mostraron, con una decisión. Y es cuando va a pedir el permiso de los 3 días para irse de paseo y se va con la carta. Y mentiras que el rector ese día está molesto y usted ya va preparando un mes pedir ese permiso. Ahí la razón le dice usted, estructuro bien la carta, la redacto, la entrego, la justifico y la razón lo invita a hacer eso con el debido proceso. Ese día, ¿qué le pasó al rector? No, imagínense que llegó eso con una cita médica y lo despachó. Está totalmente enojado. Usted decide guardar la carta y volver en el momento que es el más adecuado, porque la emoción ahí sí reinó sobre la razón, y entonces la emoción sí es del sentirse a veces, no del reconocer también, que es importante, pero cuando yo la siento y dejo que la emoción también decida sobre mí, controlada, pues puede tener un poco de éxito. Entonces ahí vamos a llegar a la última parte, que es conciencia. Lo único que nosotros necesitamos en la vida es ser conscientes de las cosas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más nos queda? 2 minutos. 2 minutos. No, si quieren lo dejamos en 2. No, porque igual, pues, de todas maneras, este tema sí va
va para largo, es que está muy interesante. Sí, está bueno. Entonces voy a tomarme los 1 minuto 30 que me quedan. Es importante que en ese proceso de reconocernos individualmente, de aceptar que el otro es valioso, de respetar lo que él está viviendo, pero sobre todo de entender lo que está sintiendo, entendamos que hay un proceso para coordinar acciones. El que seamos diferentes no implica que no podamos hacer cosas juntos. En ese proceso, entonces, es muy importante estructurar los pedidos, como lo que él decía del permiso, ¿cierto? En ese pedido tiene una serie de características o connotaciones, pero también estructurar mis ofertas, de cómo yo le muestro al alumno que lo que le voy a enseñar le puede abrir posibilidades, expectativas o alternativas para su futuro. Y llegar a consolidar promesas, en donde el alumno se compromete con cierto tipo de cosas, pero yo también me comprometo con otras. ¿Sí? Ahí es fundamental poder entender que esa coordinación de acciones es como un baile, ¿cierto? Es como un baile, es como danzar. Y pues podemos bailar, mientras uno baila salsa, el otro baila carrapicho, ¿sí? O podemos bailar los dos merengue. ¿Sí? Podemos decidir cómo nos alineamos o coordinamos. Es un tema fundamental el tema de las emociones, porque así nosotros consideremos que tomamos decisiones con nuestro cerebro lógico, más del 85% de las decisiones se toman de forma emocional o reptiliana. Usted ni siquiera sabe por qué al acercarse a esa persona, con la carta ya lista, y al verlo enojado, usted dice, no, mejor este no es emocional. Hay algo que llamamos intuición, que nos dice, oiga, no, mejor como que esa parte no la abordemos. Hay otro elemento que son estados de ánimo recurrentes o permanentes, ¿cierto? Donde las personas pueden que habitemos en la mayoría de nuestros tiempos. Y hay gente que usted habitualmente la ve y está triste. O hay gente que usted habitualmente la ve y está enojada. O hay gente que usted habitualmente la ve y está deprimida. Hay gente que habitualmente mantiene contenta. ¿Saben cuál es el problema con esa situación de esos estados de ánimo? Que a veces ni siquiera ellos se dan cuenta que están habitando ahí. Y por eso es importante en la conciencia darnos cuenta qué está pasando, qué está sucediendo, cómo me estoy sintiendo. Y en eso que estoy sintiendo, si me gusta o no me gusta. Y tomar decisiones frente a eso que está pasando. Miren que no refiero si está bien o está mal. Porque en algún momento nos dijeron que sentirnos tristes estaba mal. En algún momento nos dijeron que sentir rabia estaba mal. Pero esas emociones son de cada uno de nosotros. Nos hacen humanos. Nos hacen seres humanos. Y poder decidir, ¿perdón? Hay situaciones que hacen a uno sentirse. Si se nos muere un familiar, ay, no se sienta triste. Es absurdo. O sea, hay que estarlo, habitarlo, disfrutarlo y compartirlo, ¿cierto? Los invito. Hay un documento que pues, entonces supongo que el profesor se los podrá compartir, de Flores, que se llama Ontología de la Adultez. Yo tengo. ¿Tú lo tienes? No, yo tengo. Usted tiene mamita, pero adultez. En los niveles de adultez, Eso es lenguaje, es el lenguaje. Claro. en los niveles de adultez, digamos que las personas pasamos como por los mismos niveles de la... ¿Cómo? Fernando Flores. Ontología de la adultez. Entonces, pasamos... Es un paper, es un artículo. Y en ese nos habla sobre, mire, las personas vivimos nuestra vida como niños, como adolescentes, como adultos, como ancianos, ¿sí? Y en la responsabilidad que asumimos con las cosas, lo podemos hacer de la misma manera. En nuestra vida hay más dominios que el trabajo, que la familia, que la espiritualidad, ¿cierto? Hay más o menos, algunos hablan de 13, otros de 9, de diferentes niveles de dominio, ¿sí? Y hay dominios en los cuales nosotros a nuestra edad podemos ser unos niños. Hay dominios en los cuales a nuestra edad nosotros ya podemos ser alguien maduro. Y hay dominios en los cuales ni siquiera podemos decir qué somos
porque ni siquiera los estamos reconociendo. Porque nuestra vida se ha enfocado en solo trabajo, o solo familia, o solo esto, ¿sí? Y eso pasa mucho en nuestra cultura, donde la gente prioriza mucho el trabajo. Entonces, los invito a que de los autores que le acabo de mencionar, en YouTube están gratis, ¿sí? En video, no tengo que leer, ¿sí? Hay un libro que se llama Ontología del lenguaje, ¿sí? Hay otro libro que se llama El arte de soplar brasas. Hay mucha literatura sobre esto, para poder empezar a entender que muchas de las cosas por las cuales yo he venido sufriendo muchos años son solamente una opinión que alguien me dijo, pero que yo puedo decidir no darle validez a esa opinión. Y eso está orientado básicamente al tema de la confianza, al tema de la conciencia y a un tema fundamental que a veces se nos escapa, y es escuchar. Y no escuchar afuera, sino escuchar adentro. Escuchar qué siento, cómo me siento, por qué me siento así, de dónde viene esa emoción que estoy experimentando. Y entender que a ese niño que está allá sentado o a esa niña que está allá sentado también le pasa lo mismo. Y ellos cuentan con menos herramientas y menos instrumentos que nosotros. Eso es lo más preocupante. Es lo que es, Sí, es ¿cierto? lo que es. Es lo que es, es lo que es, ¿cierto? Nosotros, parados acá al frente como docentes, tenemos una responsabilidad muy grande. En nuestro país a veces no es muy valorado el ejercicio que hacemos desde la parte docente o desde la parte académica, pero es nuestra determinación a hacer algo diferente. Y va a depender de nosotros la adultez, la responsabilidad y la confianza con la que asumamos ese reto. Entonces los invito a que se piensen, se analicen y miren si ustedes lo que hacen es solamente transmitir o inspirar. Qué pena, me pasé como 10 segundos. Ay, no, pero de verdad. Excelente. Adrián, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. De todas maneras, sí, le quedamos una cantidad de inquietudes y cosas. Ya invitado por el próximo día. Ah, sí, habitualmente dicen que estos espacios no son para solucionar dudas, son para generar. Muchas gracias.